Buenos días, viceconsejera. Me alegro de saludarla, que no nos conocíamos personalmente. Yo también soy gijonés, como el señor Bartolomé, y también para mí el mar, bueno, pues sigue formando parte de mi paisaje emocional y cotidiano, ¿no? Y obviamente entendiendo que el litoral es una promesa, es un lugar enormemente potente, también el matrimonio entre litoral y turismo me provoca cierta prevención, ¿no? Inevitable, porque es obvio que hay un cambio casi de paradigma en la idea de Asturias como lugar vacacional. Usted ha hablado mucho de la desestacionalización, ¿no? A ello invita a pensar también los propios cambios del clima, es decir, avanzamos casi hacia una mediterranización, perdón por la palabra espantosa, de nuestra región. Hace poco recordaba, salía un dato en el País, leía que se suponía que en apenas 20 años Madrid, por ejemplo, será una capital a nivel climático como hoy es Rabat. Bueno, pues eso puede tener obviamente una lectura en términos de... Mi pregunta es, el grado de conservación de nuestro paisaje litoral es privilegiado dentro del entorno nacional, ¿no? Es verdad que estamos en torno a un 15% frente al 30-35% del resto de España. Pero es cierto que esa protección no ha obedecido tanto a unas políticas activas, sino precisamente a las características de Asturias, ¿no? De que tenemos un clima el que era y de que, la accesibilidad a nosotros nunca ha sido sencilla. Usted, como responsable de turismo, ¿no teme que podamos caer en esa típica estrategia a veces de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, que aquello que nos trae objetivamente riqueza, objetivamente visibilidad, puede también deteriorar, pues ese paraíso que sigue siendo el gran eslogan de Asturias, ¿no? Y cuando le oí hablar de los planes de sostenibilidad para el interior, Somiedo y Onís, me venía a la cabeza si no deberíamos también tener presente, pues a no muy largo plazo, la idea de que vamos a tener que conciliar este hecho de convertirnos en un lugar de acogida para muchos más turistas de los que venían antes, con la necesidad de... Más que una pregunta, es una reflexión que comparto con usted, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Asturias tiene el mayor porcentaje de espacio protegido de España. Tenemos 7 espacios declarados reserva de la biosfera, y tenemos la costa, como bien decía usted, tenemos la costa mejor preservada de toda España. No lo decimos nosotros, lo dicen organismos como Greenpeace. Pero sí que es verdad, y yo sí que ahí creo que sí que es motivo o es consecuencia de las políticas que se han llevado a cabo en Asturias en los últimos 40 años, cuando hubo este boom de la construcción, y en el resto de costas, incluyo la costa norte, sí que pues hubo esa construcción masiva. Asturias siempre protegimos el espacio de costa, y eso nos permite ahora encontrarnos liderando esos espacios, ¿no? Y por supuesto que debemos tener especial cuidado en evitar que Asturias se convierta en un destino masificado. Nunca lo ha sido, y por eso todos esos proyectos y todas estas medidas que queremos adoptar, y en los que estos planes de sostenibilidad, que a mí me gustaría destacar, porque, como decía en mi intervención, desde hace 10 años no había inversiones en turismo. Desde el año pasado se ha puesto en marcha esa línea. Son planes de sostenibilidad que precisamente es que los destinos turísticos, tanto destinos urbanos, rurales y de costa, puedan caminar hacia la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos también de la sostenibilidad medioambiental, que es fundamental, sobre todo para destinos como el de Asturias, ¿no? Por lo tanto, coincido con usted que tenemos que trabajar y avanzar porque además el turismo sí que es un sector que empieza a ser estratégico en nuestra comunidad autónoma. Pues ya aporta más del 10% del PIB, y en el año 2019, antes de la pandemia,
más de 2.300 millones a la riqueza de nuestra comunidad autónoma y que, además, yo creo que es fundamental en la lucha contra la despoblación también, ¿no? Por lo tanto, tendremos que buscar ese equilibrio para evitar convertir Asturias en un destino masificado. Creo que llevamos 30 años en Asturias trabajando por un turismo que se aleja de esa masificación. De hecho, en estos momentos, o la pandemia ha puesto encima de la mesa, ¿no?, o ha acelerado la tendencia de otros destinos, ¿no?, hacia la búsqueda de una sostenibilidad y de una protección medioambiental que en Asturias ya existía, y eso es también el fruto de años de políticas turísticas que buscaban ese fin. Por eso, el año pasado lideramos el turismo, o fuimos el destino que menos se vio afectado por esta crisis. En primer lugar, por la gestión sociosanitaria que también se hizo en Asturias, pero también porque nuestro destino pues atesoraba todo aquello que el turista buscaba y sigue buscando este verano, ¿no?, que son espacios naturales, actividades al aire libre, poca masificación, establecimientos como son nuestros establecimientos rurales, de una capacidad, yo diría, familiar, y, por supuesto, la calidad que siempre nos ha identificado, ¿no? Quería preguntarle, usted ha hecho un recorrido bastante exhaustivo por todas las líneas que pueden entrar bajo un paraguas tan amplio como son sus competencias. Me gustaría preguntarle en concreto si se han puesto en marcha líneas de investigación turística en colaboración con la Universidad de Oviedo. Con la Universidad de Oviedo mantenemos una relación de hace ya décadas, porque son ellos los que en estos momentos gestionan toda la parte de datos y de estadísticas. El sistema de información turística de Asturias se gestiona desde la universidad y, bueno, pues todos los años, además de las estadísticas y de los datos turísticos, sí que hacen informes anuales donde analizan la situación o la evolución del turismo. Pero es cierto que llevamos trabajando ya desde primeros de año, porque además también era un compromiso de esta legislatura en dotarnos de un sistema de monitorización de la información turística de Asturias, un sistema más avanzado que cuente también, pues hablaba su compañero en la anterior comparecencia de la inteligencia de destino y de la digitalización, lo necesario que es. Nosotros no podemos tomar decisiones basándonos en la intuición, tenemos que tener datos que nos permitan tomar decisiones turísticas, y yo creo que ese sistema de monitorización de la información nos lo va a permitir. Y en ese sistema también va a estar la universidad, porque la universidad tiene que hacer su labor de investigación más que de estadística, que eso lo hará el sistema, pero sí que queremos contar con la universidad para que nos apoye en esas labores de investigación. Último, para terminar, si hay un marco competitivo por antonomasia a día de hoy, seguramente será el turismo, ¿no? Máxime después de lo que ha sucedido, es decir, el nivel de competencia que Asturias va a tener que presentar ante otros destinos alternativos, pues será mayor que nunca, ¿no? Yo le quería preguntar con qué tipo de turista sueña usted, ¿no? ¿Cuál cree que es el turista que, dentro de ese marco de competencia, es decir, ¿a qué turista queremos ganar para Asturias? ¿Cuál es el modelo, bien personal, bien familiar, que usted cree más rentable, tanto a nivel económico, obviamente, como a nivel de imagen, de sello casi, ¿no?, que podemos hoy, en 2020, que quizás no sea el mismo que en 2018, no lo sé? ¿Cómo ha cambiado esto desde su óptica? Si es que ha cambiado. Bueno, yo creo que a esa pregunta da respuesta el modelo turístico que estemos implementando o que queramos desarrollar, ¿no? Y nosotros, el modelo turístico, y así se refleja en la estrategia, tiene que ser un modelo turístico que se sustente en 4 pilares. Una es la sostenibilidad como el elemento estructurante, ¿no?, de toda la política turística.
La sostenibilidad, insisto, medioambiental, económica y territorial, pero también la identidad y la autenticidad. Yo creo que Asturias tiene una identidad singular que debemos promocionar y, por supuesto, la autenticidad. Nosotros contamos verdad. Nuestra marca de calidad es tan conocida y se ha consolidado en estos 30 años precisamente porque es así, contamos la verdad. Asturias es un paraíso, por eso la gente la ha comprado, ¿no? Y por eso, después de 30 años, sigue estando tan vigente. Y luego por la calidad. Con esos pilares, el perfil del turista tiene que adaptarse a lo que nosotros ofrecemos: calidad, autenticidad, identidad y sostenibilidad.